Dicho esto, vamos entonces a la palabra del Señor, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, esta vez en el capítulo 2. Voy a partir del versículo 5 leyendo, aunque el punto central de esta predicación está entre los versículos 6 al 11, pero para que podamos tener el contexto voy a empezar a leer desde el versículo 5. En este capítulo 2, ya un poco lo que nos ha comentado el apóstol Pablo al final del capítulo 1, va a seguir en el capítulo 2, 3 y hasta más o menos el 5, hermanos queridos, es pegarnos en el suelo, ¿ya? En esto hemos sido mostrados tal como somos. Y hoy día yo les comentaba en la mañana en la escuela bíblica dominical a los hermanos que les pedía que estuvieran, porque de verdad que hace mucho tiempo que yo no había quedado helado frente a preparar un tema. Cuando uno empieza a meterse en el sermón y cada pasaje, cada palabra, cada punto, como que a uno lo empieza a desarmar y queda sin defensa alguna. Bueno, esto es lo que el Señor nos va a tratar el día de hoy, así que quiero pedirles que estén muy atentos a lo que vamos a conversar y también podamos compartirlo. Damos gracias al Señor que nuestro hermano Eric cada vez ahí se trabaja de mejor forma y hace unas presentaciones de los cultos para que podamos de alguna manera compartir con los que no pudieron estar presencialmente el día de hoy. Vamos entonces, les pido que me acompañen en la lectura que voy a dar de este capítulo 2, de los versículos 5 en adelante. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti. En primer lugar, Señor, para darte gracias porque en esta tarde, Señor, tú nos has permitido estar aquí en tu casa. Señor, ha sido tu deseo, ha sido tu voluntad el que lleguemos aquí, Señor, el que estemos frente a tu palabra, la cual desnuda nuestra realidad. Señor, en estos pasajes hemos obtenido y hemos aprendido cosas que han sido muy duras para nosotros, pero es tu palabra, es tu verdad. Y continuamos, Señor, siendo interpelados por ella. Y es por eso, Señor, que te pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu trabaje en nuestro corazón, que sea Él el que prepare, Señor, nuestra mente para recibir esta palabra. Ayuda, Señor, al predicador, ayúdame, Señor, a poder entregar la verdad de tu evangelio, a poder extraer de este trozo de tu palabra lo que tú quieres para nosotros. Y, Señor, ven a poner en nuestro corazón la certeza de que no hay ninguna cosa en tu palabra que no se va a cumplir. Padre, háblanos, ayúdanos y bendícenos con tu Santo Espíritu para entenderla y ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas. Por Cristo el Señor. Amén. El mensaje de esta tarde, ya tarde-noche, se llama Salvos por fe, juzgados por las obras. ¿Ya? Este es lo que va a tratar este sermón. A comienzos del siglo XX, la revista The New York Times
encargó a una serie de periodistas de distintas partes del mundo que trabajaran un reportaje sobre la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué está mal en el mundo? Esa fue la tarea que le dieron a distintos periodistas en distintas partes del mundo que eran parte de esta revista, a que consultaran qué es lo que está mal en el mundo. Uno de estos periodistas, un inglés que se llamaba Gilbert Chesterton, este destacado periodista de Londres, envió la siguiente carta como respuesta a esta tarea que le dieron en el New York Times. Y esta carta decía más o menos así, abro comillas: estimados señores editores, el problema de este mundo soy yo, con cariño, Chesterton. Esa fue la respuesta que dijo. Lamentablemente, hermanos amados, hoy día muy pocas personas pueden tener esta claridad de pensamiento con respecto a sí mismos y con respecto a lo que pasa en el mundo. Si bien todos los seres humanos nos damos cuenta que este mundo algo anda mal, que en este mundo hay problemas, que este mundo no es un mundo en el cual nosotros desearíamos que así funcionara, y también nos damos cuenta que no somos perfectos, hermanos amados, muy pocas personas en este mundo han llegado a darse cuenta qué es la magnitud del pecado que hay en su corazón. Y cuán terrible es ese pecado delante de la presencia de un Dios santo. Muy pocas personas tienen claridad de su propia pecaminosidad y cómo esto va a afectar su realidad delante de Dios. Y es justamente de esto en lo que el apóstol Pablo nos habla en este trozo de la palabra de Dios. Pablo ya nos ha mostrado en estos pasajes anteriores que el Evangelio es una buena noticia. Hermano amado, el Evangelio es una buena noticia, pero esa buena noticia no sirve de nada sin que antes cada uno de nosotros aceptemos una mala noticia. ¿Y cuál es esa mala noticia? Que todos somos pecadores y tenemos un serio problema con la justicia de Dios. O sea, si alguien le dice a uno, oye, ¿sabes qué? Tenemos la solución para la enfermedad del cáncer. Pero yo no tengo esa enfermedad. ¿De qué me sirve que se solucione este problema si yo no lo tengo? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que tú y yo somos pecadores y tenemos un serio problema con la justicia de Dios. Por lo tanto, esta pregunta que hacía el New York Times a comienzos del siglo XX, ¿cuál es el problema de la humanidad? ¿Cuál es el problema del mundo? El mismo apóstol Pablo, en Romanos 3, versículo 10 en adelante, nos da la respuesta. ¿Cuál es el problema del mundo? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, ¿cuál es el problema del mundo? ¿Cuál es el problema de la humanidad? Tú y yo. Somos el problema. Nuestro pecado es el problema. Las personas, pero lamentablemente, hermano amado, esto que Pablo define en este capítulo 3 no es la percepción que las personas tienen de sí mismas. Usted cuando le habla y le dice a otro que es un pecador, generalmente la respuesta dice, ¿por qué estos evangélicos están con esta cuestión de que todos somos pecadores? ¿Ah? Porque en el fondo de nuestro corazón las personas creen que son buenas y que a veces cometen ciertos errores. Pero hermano amado, la Biblia nos muestra que somos malos y que a veces, y solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, podemos hacer algunas cosas buenas. Por lo tanto, el juicio de Dios y el raciocinio de Dios y la sentencia de Dios es que todos somos pecadores
y estamos destituidos de su gloria. Y eso incluye, dice el apóstol Pablo, a todos estos paganos, ¿se acuerdan del capítulo 1, de los versículos 18 en adelante, que fueron entregados a sus concupiscencias, fueron entregados a sus vicios degradantes, pero también incluye, como vimos la semana anterior, a estos que se creían moralistas, que criticaban a los otros por las conductas que ellos tenían. Ambos elementos, ambas estructuras no tienen excusa delante de Dios. Volvamos al capítulo 2 de Romanos. Romanos, capítulo 2. Y ahora vamos al versículo 1, para que lo que recordemos. Esto vimos la semana pasada. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Se dan cuenta? Que tanto el pagano que tenía estas conductas viciosas como el moralista que se creía superior al otro, en el momento que juzgaba a los demás por esas conductas, al final estaba haciendo lo mismo y no tenía excusa. Francis Schaeffer, teólogo y pensador cristiano también del siglo XX, llamaba a este pasaje de Romanos 2 la grabadora invisible. ¿Qué decía Schaeffer? Decía, ¿sabe qué? Dios tiene una grabadora puesta en ti. ¿Ah? Bueno, en ese tiempo no estaban los chips, ni estaban estas memorias, por eso decía una grabadora, que estaba puesta en el collar de cada uno de nosotros invisible, que grababa todo aquello que decíamos día tras día, hora tras hora, criticando a otros, inclusive era capaz de grabar nuestros pensamientos, nuestros malos deseos, nuestras motivaciones, y estaba todo ahí registrado para que en el día del juicio Dios le pusiera play a esa grabadora. ¿Ya? Mi hermano y mi hermana querida, la historia de la humanidad concluye en un tribunal y nadie podrá escapar a las terribles consecuencias de ser condenado en ese juicio. No te vas a escapar pensando que eres superior al otro porque no tienes esas conductas. No te vas a escapar porque puedas tener una fachada de decencia, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestro corazón. Dios examina cada una de nuestras motivaciones. Si fuéramos a Proverbios, capítulo 15, Proverbios, capítulo 15, versículo 3, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hermano, los ojos de Dios están en todo lugar, está observando, está... Hermano, nuestra vida es un libro abierto delante de Dios. Él sabe todo cuanto hacemos. Y en esta misma carta, el apóstol Pablo, en los Romanos, un poquito más adelante, voy a adelantar solamente en el capítulo 2, pero el versículo 16, el apóstol Pablo va a decir, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo. Hermano, delante de Dios no tenemos ningún secreto. A lo mejor delante de los otros hombres podemos tener guardados secretitos, que queremos que nadie sepa. Bueno, delante de Dios no hay ningún secreto. Tarde o temprano, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, y esto es tan cierto que es una insensatez, mi hermano amado, vivir pensando que esto no va a ser una realidad, que no vamos a tener que estar parados frente al tribunal de Dios. Pero en estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos da algunas características de cómo va a ser este juicio. Vamos al versículo 6, por favor. Una de las primeras características de este juicio es que es universal. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo,
al judío primeramente y también al griego. Hermano, todos vamos a tener que estar delante del tribunal de Dios. Muchos de nosotros hemos planificado cosas que se nos han caído, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted ha planificado algo que al final por cualquier cosa no ha podido realizar? Pero hermano amado, si hay algo que tenemos que tener claro, si hay algo que tenemos que tener seguridad absoluta el día de hoy, que al final de los tiempos, tú y yo vamos a tener que estar parados frente a Dios a rendir cuentas. Y esto no es una posibilidad, esto no es una probabilidad, es una certeza. Muertos y vivos, todos los seres humanos nos vamos a tener que presentar delante de Dios. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Hermano, no porque estemos muertos nos vamos a librar de esto. Va a juzgar a los vivos y a los muertos. Todos estarán allí. Nadie va a faltar a la cita con la justicia de Dios. Y solo si recibimos a Cristo como Señor y Salvador por medio de la fe, ese juez también va a ser nuestro abogado. Hermano, tú vas a estar solo delante de Dios. Hay gente que no quiere ser evangélico porque no quiere perder a sus amigos. Hermano, cuando te presentes delante de Dios, tus amigos no van a estar ahí. Ni siquiera tu papá, que como algunos dicen, no, pero es que mi papá y mi mamá son creyentes, yo con eso me voy a salvar. No. No, es que mi esposa es creyente. No van a estar delante de ti. El único que te puede defender es el mejor abogado, que además es el juez, que es Jesucristo el Señor. Y para que Él sea tu abogado, tú tienes que haber entregado tu corazón a Él. Tienes que haberle recibido en fe como Señor y Salvador. En Romanos capítulo 14, versículo 12, el apóstol Pablo nos va a decir de lo siguiente: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, cada uno. Esto no es ni siquiera por grupo, no nos van a meter por lotes así, no, cada uno va a tener que dar cuenta delante de Dios. Lo segundo que nos dice este capítulo, vamos de nuevo al capítulo 2 de este juicio, es que no solo será universal, sino que será imparcial. Vamos al versículo 11, por favor. Porque no hay acepción de persona para con Dios. No solo este juicio es universal, es un juicio imparcial. Y Pablo está pensando aquí en lo que ya dijo en el versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hermano, independiente de tu nacionalidad, independiente de tu estatus social, todos vamos a pararnos frente a Dios, ¿ya? Y Pablo recalca ya que los judíos aquí, ellos creían que iban a tener un trato especial. Ellos creían que se iban a librar de este juicio por el hecho de ser descendientes de Abraham, por el hecho de ser la nación del pacto, ellos iban a tener algún privilegio. Pero hermanos amados, así como la oferta de la salvación fue primeramente para los judíos, recuerden que ya lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a los judíos primeramente. ¿Se da cuenta? Para ellos fue la oferta inicial, pero de la misma manera en este versículo 9 dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente. Pablo sigue la misma idea. Así como la salvación fue entregada en primer lugar a los judíos, los primeros que van a recibir este juicio van a ser ellos. Van a ser ellos. La misma prioridad alcanzará para los dos. Ninguno de los privilegios de esta vida
Hay algunos que creen que por la fama van a ser tratados de manera adecuada. Hoy día la justicia, escuchaba por ahí un gran periodista de Estados Unidos, que hoy día la justicia no tiene que ver quién tiene la razón y quién no, sino quién puede pagar el mejor abogado para que lo defienda. Que ante un juicio hoy día no es quién tiene razón o quién no. El punto es quién tiene más recursos para tener la mejor defensa o el mejor elemento frente a un juez. Bueno, hermano amado, no hay nada, ni tu fama, ni tu riqueza, ni lo que puedas alcanzar, ni tus conocidos, que uno dice, bueno, si yo tengo un conocido por ahí, no. En este tribunal no va a pasar eso. No va a haber nadie que pueda defenderte a no ser que sea nuestro Señor Jesucristo. No hay privilegio. Este tribunal será el gran nivelador de la raza humana. Y esto es tan claro que el Evangelio, el apóstol Juan en Apocalipsis, ya terminando el texto, nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en este libro, según sus obras. Hermanos, muertos grandes y pequeños, todos por parejo. No van a tener un trato diferencial. Todos vamos a obtener el mismo trato. ¿Y cómo va a ser este juicio? Ya dijimos que es universal. Ya dijimos que que es imparcial y universal. Pero además, este juicio será por obras, hermano amado. Volvamos a Romanos, capítulo 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a qué? A sus obras. Hermano amado, lo mismo lo dijo Juan, ¿se acuerdan en Apocalipsis? Según todo lo que estaba escrito ahí, según las obras, cada uno de lo que estaba escrito ahí. ¿Se está contradiciendo el apóstol Pablo aquí? Porque si ustedes recordarán, el apóstol Pablo en toda la carta a los romanos nos ha dicho que la justificación del pecador se obtiene únicamente por fe, sin las obras de la ley, ¿cierto? ¿Se acuerdan de lo que sigue? Capítulo 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. ¿Y qué dice el 17? Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como el que está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En todas sus cartas el apóstol Pablo nos ha enseñado que la justicia de Dios es únicamente por fe en Jesucristo. Y esta es la esencia del Evangelio, que el pecador es declarado justo delante de Dios, no por sus obras, sino por medio de la fe. ¿Sí o no? En el capítulo 3, el versículo 20, Pablo lo va a decir, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No es por la... Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está hablando de las obras? Pablo, en este mismo capítulo 3, enseña a los creyentes que de nada se pueden jactar de su salvación, producto que esta salvación depende de la justicia de Dios. Como se lo escuché de una manera muy chistosa, un pastor dice, no, si yo soy salvo por obras, pero por las obras de Cristo, no por las mías. ¿Ah? Por las obras de Jesucristo el Señor. En el capítulo 3 ahora, pero también en el versículo 27 y 28, Pablo nos dirá, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo está haciendo claro, concluimos que el hombre es justificado solo por fe. Y entonces, ¿de dónde salieron las obras, Pablo?
Hagan a decirle, ya, pero ¿qué te estás contradiciendo en esto? Pablo insiste una y otra vez en sus cartas que la salvación es por gracia, es por fe y es por Cristo y no por obra. Sin embargo, la Biblia es extremadamente clara en el sentido en el día del juicio, lo que será tomado en cuenta no es que usted diga que es cristiano. No es que usted diga yo soy miembro de la iglesia presbiteriana. No es que usted diga si yo iba a la iglesia. Aún más, aquí está mi rol de miembro. No, no, no. Lo que va a ser tomado en cuenta ahí es el día, son las obras que van a poner en evidencia tu fe. ¿Entendió eso, no? La salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Está claro? Pero tú y yo vamos a enfrentar el juicio de Dios en relación a las obras que van a manifestar si esa fe fue verdadera o no. Vamos a nuestro pasaje, Mateo 25, ¿se acuerda? Que fue nuestra lectura alternada. Mateo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino de Dios preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ay, ¿cómo vamos a saber qué esos son? ¿Qué características tenían los que van a heredar? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Se dan cuenta? Que la verdadera fe se manifiesta en obras, se manifiesta en buenas obras. Mis hermanos y hermanas, nadie será salvo por sus buenas obras, sino por haber puesto toda su confianza únicamente en Cristo para salvación. Pero en el día del juicio, esa fe será vindicada, será demostrada a través de nuestras obras. Como también quedará evidenciado por las obras quienes fueron los incrédulos que no confiaron en Cristo. ¿Y sabe cuál es el problema? Muchos de los cuales están sentados en las iglesias evangélicas hoy día en los cultos. Y creen que van derechito al cielo. Vamos al mismo Mateo ahora, pero al capítulo 7. En el día del juicio, sus obras van a evidenciar que su fe era falsa. Mateo, capítulo 7, versículo 27. Mateo 7, perdón, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros. ¿De qué está hablando ahí? ¿De alguien que no estaba en la iglesia o alguien que estaba en la iglesia? ¿Alguien que creía que estaba haciendo lo correcto delante de Dios? Claro que sí. Pero miren qué da. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano amado, seremos juzgados no según nuestra fachada de decencia, seremos juzgados por lo que Dios ha examinado en nuestros corazones. Isaías, capítulo 3. Isaías, capítulo 3, versículos 10 y 11. Decida el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Versículo 11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagada. Pero hermano, seamos sinceros, parece que hoy día esto no funciona así, ¿o no? Parece que a los justos no les va bien y a los impíos parece que les va bien, ¿cierto? De hecho, el salmista dice, yo miraba cómo prosperaba el impío y me daba como envidia, me dan ganas de decir, ¿qué está pasando aquí, Señor? Porque al impío le va bien, porque el impío parece que siempre va cosechando cosas buenas y a los creyentes no, ¿ya? Parece que las cosas no funcionan en este mundo de esa manera, pero hermano amado, te quiero recordar algo.
va a llegar el día en que todo va a ser juzgado de manera correcta. Y le podremos decir al justo que le va a ir bien, así como al impío le vamos a decir que le va a ir mal. En Jeremías, ahora, capítulo 17, versículo 10, el profeta nos dice lo siguiente: yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermano amado, Dios examina tu corazón. Dios lo escudriña. Dios sabe las motivaciones que hay. Dios sabe por qué haces las cosas como las haces. Por eso es que el Señor no va a mirar una fachada que nosotros podamos poner. Dios va a la profundidad de nuestro corazón. Nosotros vamos a ser evidenciados por las obras que realizamos. Y esto no es solo una enseñanza que da el Antiguo Testamento. Nuestro mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 16, versículo 27, nos dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles. Y escuche esto: y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermano, cuando el Señor Jesucristo venga a este mundo, cuando se revela en su gloria, cuando venga con sus ángeles en su poder, va a pagar a cada uno conforme a sus obras. En Juan ahora, Juan, capítulo 5, versículo 28, el apóstol Juan nos va a comentar lo siguiente que dijo nuestro Señor Jesucristo: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en sus sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué va a ser la diferencia? Todos van a resucitar, pero a situaciones distintas, ¿o no? ¿Qué va a ser la diferencia? Lo que hicieron lo bueno y lo que hicieron lo malo. Esa es que hace la diferencia. Tus obras evidencian lo que tú eres en realidad. ¿Se ha dado cuenta que hoy día repiten la jugada? ¿Ah? Este VAR que crearon en el fútbol, que a mucha gente no le gusta. O estos elementos ahora que los que vimos en el Mundial, que en la misma jugada la repetían de todos lados y así uno podía ver todo. Bueno, el Señor analiza tus obras de distintos prismas, de distintos lugares. Por eso nada queda oculto bajo su mirada. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 16 y versículo 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos los reconoceréis. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Te das cuenta cómo repite el Señor esto? El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Y esto mismo dice Santiago. Por eso es que ahora uno entiende la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, dice Santiago. Mira lo que dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermano querido, en aquel día la realidad de tu fe será puesta en evidencia a través de tus obras. Por eso es que los verdaderos creyentes que son transformados por el Espíritu Santo son capaces ahora de amar a Dios y obedecerle y dar frutos honrosos. No por su fuerza, sino porque el Espíritu Santo ha transformado sus corazones. Pero las obras que hablan aquí son del fruto de la transformación del Evangelio del creyente. En la práctica esto nos enseña que el creyente no está tratando de sorprender a Dios,
Con sus buenas obras el creyente no está tratando de ganarse el cielo como mucha gente intenta. Y cuando empiezan que se ven que ya se le está acabando el tiempo, ¿ah? Ya se van a morir, empiezan a donar cosas, empiezan a regalar cosas, empiezan a tratar de hacer buenas obras, intentando ganarse el cielo. Pero el creyente no, el creyente, esto es una perseverancia. Él está haciendo sus obras no para ganarse el cielo, sino porque sabe que Cristo ya le aseguró ese lugar en el cielo. No lo hace para ser salvo. El creyente hace las buenas obras porque es salvo, hermano amado. No para ser salvo. Ya Cristo ganó el favor de Dios para nosotros y nos hemos apropiado de eso porque en la cruz del Calvario Cristo borró todos mis pecados. El verdadero creyente ama al Señor y se deleita. Y eso tiene que evidenciarse, hermano amado, ¿en qué? En servicio, en obediencia. Por supuesto, no perfecta, sino sincera. Pero fíjense, volvamos a nuestro capítulo 2, cómo el apóstol Pablo hace una mirada muy interesante y hace como una especie de sándwich, ¿ah? Colocando en los extremos a los creyentes y en la parte del centro del sándwich a los incrédulos. Fíjense, el versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Se dan cuenta? Ahí está el sándwich, los extremos. Y en la parte del medio deja a los incrédulos. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Versículo 9. Tribulación y angustia. De esta manera el apóstol Pablo nos deja claro, solo existen dos conductas, hermano. Solo existen dos destinos, no hay otro más. ¿Se acuerda cuál fue el salmo que abrió este culto el día de hoy? ¿Se acuerda cuál era? El Salmo 1. Y el Salmo 1 nos dice que solo hay dos tipos de personas. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. No así los malos. Dos elementos. Unos irán, les irá bien, y a otros no. Hay solo dos tipos de hombres, dos tipos de estilo de vida y dos destinos finales. No hay más. Y esto el apóstol Pablo lo deja con toda claridad en estos versículos. Hermano, nosotros debemos perseverar en buscar gloria, honor e inmortalidad. A veces nosotros que nos creemos como que tenemos que ser más buenos de lo que Dios dice. No, ¿cómo yo voy a estar buscando la gloria? ¿Cómo yo voy a estar buscando honor? Pero el apóstol Pablo dice, los que en perseverancia buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero no cualquier gloria, es una gloria que viene de Dios. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que la gloria que viene de Dios es la gloria que además glorifica a Dios. La gloria de Dios que nos comparte a nosotros es una gloria que lo glorifica a sí mismo. Debemos buscar esa recompensa que viene de Dios. Debemos buscar ese brillo de gloria que viene de Él. Nosotros queremos honra y gloria, no la que viene de este mundo, sino la que viene de Dios. Y lo asombroso de todo eso es que nosotros no podríamos hacer el bien si que Dios no lo hubiese preparado de nuevo. El primero. Fíjense lo que dice Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y escucha esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. ¿Se da cuenta? Dios nos premia por algo que Él preparó, para que nosotros anduviésemos por ellas. Las obras que tú y yo podemos hacer no nacen de nuestro esfuerzo. Las obras nacen de las fuerzas que Dios ha puesto en nosotros porque estamos unidos a Cristo.
Nuestras obras son imperfectas, pero la sangre de Cristo las purifica y las hace perfectas y aceptables frente a los ojos de Dios. Yo acordaba cuando nuestros hijos eran chiquititos, a los mamás y a los papás, y nos traían esa tarjeta del Día de la Madre y el Día del Padre. ¿Se acuerda? Cualquier mamarracho era, ¿cierto? Pero ninguno decía, nunca se le ocurrió decirle a usted, ¿cómo se te ocurre traerme esto? ¿No? Era mejor que cualquier Da Vinci, ¿cierto? Era la preciosura. Con falta de ortografía, no importa, pero era hermoso. Bueno, así es el Señor. Nuestras obras son como esa tarjeta con esas patas que hacían nuestras, que llegan a Dios el Padre, pero Jesucristo con su santidad y su poder las corrige, las hace hermosas y aceptables delante de Dios. Es por eso que cuando lleguemos allá al cielo y el Señor nos dé nuestra corona, ¿sabe lo que vamos a hacer? Tomar nuestra corona y arrojarla a los pies de Cristo, porque nada es por mérito propio, todo es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, nosotros lo arrojaremos a los pies de Cristo. Pero quiero hacerte una pregunta, mi hermano amado. ¿Tú estás buscando eso? ¿Tú estás buscando gloria, honra e inmortalidad que proviene de Dios? ¿Tú quieres ser grande en el reino de los cielos? ¿Tú vives con esa conciencia? Yo quiero esa recompensa. Yo quiero perseverar en hacer el bien. Yo voy a usar todos los recursos, los dones, el dinero, lo que el Señor me ha entregado para hacer el bien, porque yo quiero alcanzar esa gloria que viene del Padre. Eso es lo que te llena tu corazón todos los días. De ahí viene el contraste con los impíos. Versículo 8 de Romanos 2. Versículo 8. Pero ira y enojo a los contenciosos que no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Hermano amado, todo ser humano que hace lo malo va a recibir la paga justa a sus obras. De la misma manera que encontramos en Mateo capítulo 25, no hicieron, no lo visitaron, no lo vieron enfermo y no lo cubrieron. Y se preguntan igual que los justos, ¿cuándo no lo hicimos? Cuando no lo hicieron con uno de estos más pequeños, a mí no me lo hicieron. Estaban tan preocupados en buscar su recompensa, en buscar sus propios afanes, que fueron incapaces de ver la necesidad que había alrededor de ellos. Solo hay dos estilos de vida, solo hay dos destinos, y es por eso que la honra y la gloria es del Señor, que es capaz, con el poder del Evangelio, transformar nuestros corazones egoístas, en corazones ahora que son capaces de darlo todo por aquellos que lo necesitan. Hermano amado, Mateo 25, 46 dice que los malos irán al tormento eterno y los buenos van a ir a la gloria eterna. No hay otro lugar, no hay un purgatorio, solo hay dos destinos eternos. Dante Alighieri puso en su Divina Comedia la siguiente frase en las puertas del infierno. Escucha esto. Entrad por estas puertas, vosotros que ya no tenéis esperanza. Tan pronto como traspasamos el umbral de la vida hacia la eternidad, ya no hay cómo devolverse. ¿Es vida eterna o tormento eterno?, dice la Biblia. Mi hermano, mi hermana, ¿cuál de estos dos estilos de vida te caracterizan a ti? ¿Aquel que persevera haciendo el bien o aquel que busca su propio beneficio? Porque hay solo dos tipos de personas en este mundo, porque hay solo dos tipos de formas de agradar y de actuar en esta vida. Vamos a Lucas. Lucas, capítulo 22, versículo 27. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero mira, dice lo que nuestro Señor Jesucristo: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Hermanos amados, ¿tú quieres ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Tú estás buscando ese tipo de grandeza? ¿Eres capaz de ocupar el último lugar? ¿Eres capaz de ponerte en el lugar del siervo en vez del lugar del ser servido? Porque no hay mayor gloria que en la presencia del Señor que haber servido en esta tierra a los demás. No hay nada más que logre la honra y la gloria que haber sido un servidor y no aquel que esperaba ser servido. Hermano amado, tú debes volverte a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando percibas que la tentación ha ganado algún terreno en tu corazón, debes llegar nuevamente a Jesucristo y aferrarte de esta bendición que Él dijo que Él era fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Nuestro Señor Jesucristo te liberó, te transformó a través de su Espíritu Santo. Tú debes vivir para lograr tesoros en el cielo. Hermano amado, tú debes invertir tu tiempo en hacer tesoros en el cielo y no en esta tierra. Yo quiero invitarte, mi querido hermano y hermana, a que te decidas con afán y en total dependencia del Espíritu Santo a hacer tesoros en el cielo. Y esta diligencia, esta capacidad de afanarnos en hacer esto, no va en contraposición de la gracia de Dios, sino que es producida por la gracia de Dios. Fíjense lo que el mismo apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 12. No es que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo. Escucha, esto es nuestra decisión, esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Hermano querido, tú debes asirte de este premio. Tú tienes que decir como Pablo, yo quiero esa recompensa. Yo quiero esa recompensa. A lo mejor hoy día a través de esta palabra te has dado cuenta que estás invirtiendo tu tiempo en cosas que no corresponden. En cosas que no son tesoros, que no hacen tesoro en los cielos. Pero recuerda esto, hay perdón en Cristo Jesús. Con Cristo podemos empezar de nuevo cada día. Por lo tanto, mi hermano amado, dedícate intencionalmente a hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo? Haciendo buenas obras, entregando la palabra de Dios a otros, predicando el evangelio, buscando esa gloria. Corre la carrera de la vida cristiana con resolución para llevarte el premio. ¿Cuál es ese premio? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Hermano, yo quiero ese premio. Yo quiero esa corona. Yo quiero que el Señor me entregue esa corona, porque todos al final, como dice el doctor Sproul, todos al final queremos escuchar esto de parte de Dios. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos escuchar todos, ¿o no? Y para ello tienes que perseverar en hacer buenas obras, no para ser salvo, sino porque eres salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más. Pero, Señor amado, cada vez que nos encontramos con ella nos golpea, Señor. Nos muestra tal como tú nos ves. Y es cierto, Señor,
Gran parte de nuestro tiempo no es para hacer tesoros en el cielo. Gran parte de nuestro tiempo lo estamos usando para buscar la gloria que este mundo entrega, cuando nuestros ojos deben estar puestos en la gloria que solo tú nos puedes dar. Señor, perdona la maldad de nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a perseverar en glorificarte a ti y en predicarles a otros este glorioso evangelio que tú nos has entregado. Bendice nuestras vidas y acompáñanos. Por Cristo el Señor. Amén.